Semanario Local presenta Contrarreloj, una entrevista virtual. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos en la Galería Viller, en el Café Queros, junto a nuestro habitual compañero de conversación, Bernardo Candia Enríquez, ex alcalde de San Juan de la Costa, ex gobernador también, profesor de historia, tiene un magíster en economía regional, entonces atributos suficientes y necesarios como para participar de una discusión y una conversación en temas que son regionales, locales, pero también temas que son o suelen ser nacionales, porque no solamente es Santiago el centro de Chile, sino que de Chile también, desde regiones también pueden levantarse opiniones y políticas públicas que mejoren nuestro contexto regional. Bernardo, un gusto estar con usted. Hola, buenas tardes. Sí, bueno, efectivamente Chile hoy día está enfrentando un proceso electoral como muchos países en Latinoamérica. Yo creo que es importante visualizar lo que pasó en Bolivia, en donde una persona de centro gana las elecciones en segunda vuelta y se pone término a un régimen de 20 años de este conglomerado político denominado MAS, que básicamente aglutinaba a la gente de izquierda. Próximamente vamos a tener el día de mañana elecciones en Argentina. Argentina sin duda es una experiencia política, yo diría, digna de colocar el foco, no porque sea importante lo que están haciendo, sino por lo que significa Argentina en América Latina, con un régimen bastante particular después de gobiernos peronistas de larga data, y Chile va a enfrentar próximamente también elecciones, y eso significa que el cuadro político probablemente cambie en América Latina, y también nosotros tenemos nuestros propios problemas que debemos abordar, que este proceso de discusión del marco presupuestario 2026, y que de verdad uno debería sentirse orgulloso que este país por lo menos tiene recursos que distribuir con restricciones, porque tú tienes que mantener los equilibrios macroeconómicos y el déficit fiscal, enfrentarlo con prudencia, pero hay que enfrentarlo de tal forma que el país no se sobreendeude, y dentro del contexto latinoamericano sin duda somos uno de los países que tiene menos deuda externa. Y en el contexto latinoamericano somos uno de los países que todavía por lejos seguimos siendo o llevando a cabo una política seria, con todas nuestras deficiencias, con todos nuestros problemas internos, los tonos, los tópicos, los temas. A pesar de eso, somos mucho más serios que lo que se discute a nivel local. La Argentina, sus discusiones a nivel de Congreso llegan a ser escalofriantes, tristes. Lo mismo en Venezuela, lo mismo en Ecuador, o en Bolivia, o en Perú. En Perú estuvimos 6 presidentes en un lapso muy corto, entonces, que hablan de una inestabilidad que la clase política no ha sabido llevar. Por eso que es importante rescatar la credibilidad de nuestra clase política. Si el que tiene que apretar aquí es el electorado, y tiene estas alternativas democráticas para hacerlo. Bueno, este proceso electoral que estamos a enfrentar, no solamente vamos a elegir un presidente o presidenta de Chile, sino que además un parlamento, y ojalá la gente tome en cuenta los contenidos y las propuestas de los candidatos antes de hacer ejercicio de su derecho a ir a sufragar, de tal forma de que es un voto obligatorio. Entiendo que el día de hoy, sábado, salían los listados de los vocales, que es un buen dato también para que la gente se preocupe si fue o no nombrada como vocal, de obligación o deber que deberíamos cumplir todos los ciudadanos. Por orgullo. Pero no siempre a todos les agrada estar ahí 8 horas, que es además cada 4 años, es todos los días, y por lo tanto hay que cumplir esos rituales importantes. Pero efectivamente en América Latina Chile aparece todavía como un país con una clase política bastante más seria que otros países, y si tú analizas en realidad todo lo que es América Latina, Ecuador con problemas, y serios problemas, tienes Nicaragua con una dictadura brutal, tienes, digamos,
Brasil, que tiene un presidente que por lo menos tiene en orden la casa, pero tiene también... En aparente orden la casa. Claro, pero mucho más ordenado, Claro. yo diría que otros. Que Perú o que Bolivia. Claro, porque Perú con 9 presidentes en 11 años, eso habla de la inestabilidad política. Bolivia, digamos que está reencauzando su proceso y ojalá a la persona que asume le vaya bien, porque en realidad a Chile le interesa que a sus vecinos le vaya bien, porque si les va bien, menos migración, menos gente ingresa en forma irregular a nuestro país y por lo tanto también nosotros podemos enfrentar de mejor forma nuestros propios problemas, nuestros propios dolores, pero lejos tenemos un marco presupuestario, yo diría que sería la envidia de muchos, contar con financiamiento para que todo funcione y opere, Claudio, no es fácil. O sea, cuando la gente alega de que no hay plata, por ejemplo, en algún hospital, bueno, yo le diría, y usted se ha preocupado de hacer la siguiente pregunta básica, bueno, ¿quién dirige un hospital? Si hay un director, le entregan un marco presupuestario, tiene un flujo mensual, él tendrá que saber administrar esos recursos. Generalmente, y este es mi punto, lo que uno observa es que hay una mala administración, una mala gestión, y eso hay que mejorarlo, hay que corregirlo, porque efectivamente no siempre se nombra a la persona más idónea para asumir un cargo, y se producen este tipo de déficit porque algunos creen que como es plata fiscal, este es un saco infinito y que se gasta, digamos, a destajo. No es de nadie, es del Claro. fisco. Había la frase antigua, al hacerse responsable de los costos excesivos de algunos pagos o contrataciones de servicios, no se preocupe si esta plata no es de nadie, es del fisco. Y se utilizaba mucho. Pero yo tengo también ahí con respecto a esto un punto en el sentido de que quienes están liderando los organismos públicos y los que están encargados de distribuir presupuestariamente, ¿no tendrían que tener alguna afinidad con un modelo económico que no les simpatiza? No, no necesariamente, porque lo que uno que tiene que asumir en la administración pública que tú eres la cara visible del Estado de Chile. Los gobiernos son transitorios, pasan, pero el Estado de Chile es permanente y por lo tanto un director de un servicio tiene que tener claro que él es el representante, no del gobierno, sino que es el representante del Estado. Y por eso se instauró en Chile, lamentablemente no bien utilizada muchas veces, la alta dirección pública. La alta dirección pública es un mecanismo bueno para seleccionar personas, pero cuando tú le introduces el factor o la variable política, cada gobierno trata de que los representantes de esos servicios sean de su corriente política. Y yo creo que eso es un error garrafal porque no siempre se elige a la mejor persona, la más adecuada, y por lo tanto, en vez de haber fortalecido el sistema, lo debilitaste. Y eso es que lo que uno debería llamar a corregir. Es decir, si vamos a crear un mecanismo de selección de personal vía, digamos, la alta dirección pública, respetémosla. Pero yo también quiero agregar con respecto a algunas situaciones, porque los gobiernos, los jefes de servicios que vienen instalados por una coalición política, toman decisiones que afectan a la ciudadanía en base a su ideología política. La distribución de agua potable para los sectores rurales vía camiones aljibe. Esto es una problemática, la falta de agua en verano, que es fuerte. Entonces, algunos gobiernos tomaron la decisión de contratar camiones aljibe a fin de mantener el flujo de agua con asistencia a algunas comunidades, a algunos sectores rurales. Cambio de gobierno, este gobierno considera que no se puede gastar plata en eso, entonces no se debe contratar tanto privado para acarrear el agua. Entonces se retrasan los pagos, se regatean los precios, finalmente el sistema afecta. Entonces, políticamente, algunos están a favor de la empresa privada y políticamente otros no están a favor de la empresa privada. En la administración pública, las decisiones en base a esa balanza política sí afectan. No, claro, pero a ver, ¿cómo funciona y opera el sistema? Eso es importante que la gente lo entienda. Yo fui alcalde y nosotros fuimos parte de un proceso de contratación de camiones aljibe, en donde tú tienes que ser muy cuidadoso. Porque ¿qué es lo que pasa? Tú tienes una demanda de las personas que requieren agua durante todo el año en San Juan de la Costa. Durante todo el año, prácticamente. Nosotros teníamos aproximadamente 1.400 familias
en época peak, es decir, cuando más se requiere es en marzo, no en el verano, porque en marzo empiezan a secarse las napas y por lo tanto aumenta la demanda y ahí tú tienes una mayor demanda por camiones argivos. Claro. Tú aumentas la cantidad de camiones, pero el control, es decir, cuando tú vas a repartir el agua, contrataste a un empresario, ese empresario tiene a su vez contratado choferes, camiones, qué sé yo, y ellos son los que entregan el agua. Entonces, si tú no tienes rigurosidad en el control de lo que son las rutas de entrega... De los 10 camiones salen 5, bueno, ¿no? entonces, ¿qué hizo la Contraloría? Y aquí hay un detalle no menor. Ellos tienen que firmar una planilla, y esa planilla tiene que ser firmada por el beneficiario. ¿Qué se detectó por parte de la Contraloría? Que algunas veces, no siempre, pero algunas veces algunos empresarios que hacían falsificaron la firma de algunos beneficiarios. Por lo tanto, es lógico que el Estado tome medidas. Momento, claro. Yo pago, pero pago por aquellos litros de agua que se entregaron realmente. Y había que tener un control en el lugar de captación, es decir, en SAESA había que llevar un registro de cuántos litros se compraron, porque hay que pagar el agua, cuánto se llenó ese camión, registro entonces en el origen y en la distribución y en la firma. Porque efectivamente... Y hacer un consolidado que permita... Claro, efectivamente se detectaron cosas irregulares y por lo tanto, por eso tampoco es chip libre para los empresarios. A usted le hacemos un contrato y se le paga por el agua entregada y por lo cual se fue contratado, pero no le vamos a pagar por agua que usted no entregó, porque ¿qué hacían algunos? Botaban el agua. Claro. Es decir, llenaban el camión con 10.000 litros y muchas veces los tipos no llegaban con nada. Entregué toda mi agua, pero en la práctica no, porque los recorridos, sobre todo en las comunas rurales, donde hay mucho camino vecinal no enrolado, es complejo y no siempre las rutas son por las rutas, digamos, por los caminos enrolados o que toda la gente los conoce. Muchas veces tienes que meterte en lugares en donde la gente no los conoce, entonces ahí hay que tener mucho cuidado con eso, hay que ser mucho riguroso. O sea, falta control. Control, seguimiento. Y creer que esta ayuda es social y que realmente... y que el Estado tiene que fiscalizar y controlarlo. Y aquí sí, más Estado. Más Estado porque claro. Sin menos Estado... A ver, Chile es un Estado bastante pequeño, comparado con otros países mucho más desarrollados que nosotros, donde la presencia del Estado es muy potente, con mucho músculo. Nuestro Estado representa solamente el 25% de todo lo que se hace en este país, es decir, hacemos bastante más de lo que debiéramos hacer, porque es un Estado pequeño, con falta de músculo. Si tuviéramos más músculo como Estado, a lo mejor seríamos más eficientes, porque mira, un solo dato, y de antes, por ejemplo, tuve una pequeña conversación con alguien que me decía, pero ¿cómo? Si no hay plata para salud. ¿Hace cuántos programas nosotros vimos acá la cantidad de hospitales que estaban en proceso de construcción? Claro. Entonces, esta persona me decía, no, pero es que eso viene desde antes. Oye, dije yo, las platas, independientemente de los marcos presupuestarios, tú tienes que tener disponibilidad. Ninguna empresa te va a construir un hospital si no tiene flujo de caja. Hay una confusión siempre en la gente con respecto al Estado y el gobierno, como si fuesen lo mismo. Las políticas de Estado buscan traspasar los gobiernos y los gobiernos son los que transitoriamente administran aquellas políticas de Estado. En este país un gobierno dura 4 años. Claro. En cambio el Estado es permanente. Desde que nosotros nos erigimos como Estado independiente, a la fecha hemos tenido un Estado medianamente sólido. Mira, ahora sí tiene grasa el Estado. Claro, pues si siempre se va a acumular grasa, hasta los seres humanos, aunque tú tengas una dieta bastante equilibrada, vas a acumular grasa. Si no te mueves, no haces ejercicio, vas a acumular grasa. Y por lo tanto, mira, Chile ha tenido, a mi juicio, 2 periodos en la historia en donde se notó con mucha fuerza el desarrollo. Si tú analizas desde 1930, todo este proceso de reconstrucción constitucional, en donde la Constitución, llegamos a la Constitución del 33, pero del 33 en adelante tuvimos una cierta estabilidad, y sobre todo porque los gobiernos duraban 10 años, los famosos decenios. Ahí hubo un aporte importante de desarrollo, donde se construyó toda los edificios, digamos, más emblemáticos de Chile, y
Después tienes O una tú, que superaba en el periodo actual. obvio, además gobiernos que duraban 10 años. Entonces tenías estabilidad política, cosa que muchos países hoy día no la tienen. Como lo que ocurrió en Osorno con la Corte de Apelaciones para la ciudad de Osorno. Había algunos parlamentarios que planteaban, esta es una discusión de larga data, que no, porque el trámite eran como 5 años y su periodo duraba 4, entonces no alcanzaba a cortar la cinta. ¿Para qué tramitar? Bueno, pero lo importante es que tú tienes muestras históricas en donde hay estabilidad política, como estos decenios en los cuales Chile en el siglo XIX tuvo. Hasta el quiebre institucional del 91, cuando hubo una pequeña guerra civil, con Balmaceda terminando suicidándose. Y después viene otro proceso que dura hasta el 33, más o menos, de 1933, y el otro periodo de estabilidad política fue los gobiernos de la Concertación. Y curiosamente 30 años. O 25, si tú no quieres sumar a... Los ideólogos de los gobiernos de la Concertación, que se repetían en un plato con Elwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos, posteriormente Michelle Bachelet, después de 4 periodos, ellos mismos consideraron que un gobierno de un opositor, en este caso el primer gobierno de Sebastián Piñera, iba a permitir sacar la grasa al interior de los gobiernos de la Concertación que se habían acumulado. Bueno, pero los datos objetivos, la evidencia demuestra que son los años más exitosos de Chile. Lo demás es poesía. O sea, si tú tomas el indicador que tomes, el gobierno asumió el 90 con 27% de inflación, 27,5% de inflación, con 45% de pobreza. Y Chile logró 2 cosas que otros países no han logrado. Primero, reducir la pobreza durante todos los procesos que hubieron, los gobiernos, los 4 gobiernos yo diría, reducir la pobreza hasta un dígito. O sea, eso es un logro enorme. ¿Qué país latinoamericano hoy día puede mostrar esa cifra? Segundo, la inflación. Hoy día, mira, Piñera, uno podrá decir, bueno, tuvo pandemia, los retiros, pero tuvo una inflación de un 14,7%. Había que reducir la inflación. 2 instituciones que operan ahí con cierta sensatez. Uno, el Banco Central, que aplica la política monetaria, y en segundo lugar el gobierno, que no gastó más de lo que debía gastar. Entonces ahí tú tienes responsabilidad administrativa y que sabes que si aumenta la inflación, el peor o el más afectado es el que tiene menos recursos, porque si compraba un kilo de pan con 1.200 pesos, bueno, si tienes un proceso inflacionario el día de mañana, ese pan, el kilo va a costar 1.500. Entonces, esas cosas hay que valorarlas, Claudio, porque no son fáciles de lograr. Que tener un país ordenado con indicadores macroeconómicos. ¿Cuál es el problema de nuestro país hoy día? A mi juicio, la alta cesantía que hay en un grupo etario de jóvenes que va desde los 25 a los 33 años, 34, cuando ya tú sacaste un título profesional y ese cabro siente que no tiene trabajo y por lo tanto se siente defraudado. Ahí hay un foco que hay que atender y, diría yo, los candidatos que están postulando a la presidencia, yo no he escuchado que estén hablando de cómo vamos a abordar a esta persona que tiene un título profesional, que hizo un esfuerzo, que su familia hizo el esfuerzo, él personalmente, pero que no encuentra pega. Pero ahí hay un problema de Estado, hay un problema antigobierno, hay un problema de la clase política, porque nosotros, vamos a colocar un ejemplo para no ofender ninguna profesión, peluquería. Nosotros no podemos tener llenos de universidades con la cátedra de peluquería si no tenemos más gente cortándose el pelo. No, claro. Entonces, porque no hay... Y tienen muchos pelados. Pero no hay estudio de cuántos son los médicos que necesitamos, cuántos son los ginecólogos que necesitamos. Están. Chile tiene un déficit de 11.000 médicos generales. Claro, pero estamos hablando no solamente de los médicos, sino en general de todas las profesiones. Pero tú así mencionas a medicina. En medicina nosotros necesitamos 11.000 médicos y 2.500 especialistas. Es decir, tienes una capacidad todavía de crecer en salud, en médico, enorme. Ahora, la carrera dura muchos años, dura 7 años. Claro. No es como formar a cualquier profesional. O sea, un médico tiene 7 años de formación pre-título, y después de especialidad son 3 años más. Y si quería hacer una subespecialidad, son 2 años más. Es decir, esa persona está estudiando 10, 12 años para salir un especialista
de primera generación, diría yo. Entonces, ahí tienes un problema. Entonces, cuando eso, a mí siempre me llama la atención cuando se anuncian, por ejemplo, y con esto termino, vamos a construir un hospital en Rahue, ¿cierto? Sí. ¿Quién podría negarse a la construcción de un hospital en Rahue? Nadie. Pero la pregunta no es esa, porque es fácil construir el hospital. Tú puedes destinar los recursos, encontrar el terreno, destinar los recursos, ¿y quién va a atender el hospital, po? Claro. Si el problema no es ese, el problema es que te faltan médicos. Ya, y ahí hay una política pública tendiente a aumentar la Existe una política pública pero insuficiente, que son las becas que se le entregan a los jóvenes que quieren ser especialistas. O sea, el joven que tiene, primero egresa, rinde el UNACON y si le va bien puede acceder a alguna beca en las distintas especialidades. Pero si no le va bien, ¿qué hacen la mayoría de los jóvenes? Va a atención primaria y está 5 años. Entonces el proceso es muy lento en sacar, porque ese cabrón después de 5 años va a postular a una especialidad para poder tener el puntaje suficiente para especializarse en aquella especialidad que a él le gusta. Entonces ahí hay que mejorar la política, o sea, dar más becas para que la gente pueda tener una formación más rápida posible, porque formarlo, como te digo, es lento. Ahora esto ya lo vimos con la Fuerza Aérea cuando sacaba excelentes pilotos de aviación que una vez egresados como pilotos se iban a trabajar a las empresas privadas porque el sueldo era mucho mejor. Entonces, que el Estado invierta en la formación para personas que se retiren del sistema público, ¿cómo se controla eso? Bueno, en el caso de las becas, Chile, por ejemplo, tiene el mecanismo que tú tienes que devolverlo. Con la prestación de servicios, tienes que volver a tu lugar de origen y si no vuelves, tienes que pagar el costo total de lo que te costó formarte. Es decir, hay un mecanismo. De hecho, hay un caso en Osorno de un médico que dijo que él no devolvía. Bueno, le interpuso una demanda el Servicio de Salud y el Servicio de Salud ganó y le embargaron la casa que le costaba 300 millones de pesos por pasarse de listo. ¿Y aquí en Osorno? En Osorno. ¿Hace mucho? No hace mucho, ha sido mi estimado periodista. Esto salió públicamente. Eso de periodista, yo te voy a contar una anécdota. Aquí había un chico que tenía una parálisis cerebral y que sacó una revista que la vendía él personalmente. ¿Ya? Entonces, conversando un día con él, me dice, mire, yo era estudiante de medicina y yo tuve un accidente. Me caí de una litera, tuve parte de la pérdida de masa encefálica y no pude terminar medicina y quedé con esta secuela y como la cabeza no me dio para más, estudié periodismo. Él hacía una revista que distribuía aquí en Osorno, siempre andaba en las municipalidades buscando financiamiento. Yo le escuché a una persona alguna vez de que independientemente de lo que tú estudies, lo importante y lo relevante es hacer bien tu pega. Poner corazón y compromiso en toda la... Ahí está el verdadero sello profesional. Hablemos de educación, hablamos un poco de campaña política, hablemos del marco presupuestario. Hoy día ya es público esto. Sí, hoy día, digamos, por lo menos la cifra que tiró el ministro de Hacienda, más o menos el costo total del proyecto del marco presupuestario 2026 son 100.000 millones de dólares. Como yo te decía, la ley dice que no puede ser más que el 25% del PIB. Es decir, tú tienes ahí 100.000 millones que tienes que distribuirlo en distintas cosas. Y aparentemente es mucha plata. Y es de verdad, es muchos recursos. Pero también tú tienes una necesidad en salud, en educación, en vivienda. Que va aumentando. Que aumenta y por lo tanto los recursos siempre son escasos frente a las necesidades que son múltiples. Y que como en el caso del agua, cuando el Estado no cumple un rol fiscalizador, genera un gasto doble, que es, por ejemplo, la mantención de los sistemas de caldera para los establecimientos educacionales, que por instalarlas más baratas, de menor calidad, con un cableado eléctrico, por ejemplo, que no cumple con la normativa original del proyecto, va generando un costo de reparación y recambio que va aumentando los costos por falta de fiscalización del Estado. No, claro, muchas veces no hay los recursos suficientes para fiscalizar, pero es importante
tener ese mecanismo de fiscalización, de tal forma... Más que fiscalización, a lo mejor podría ser sancionatorio, porque en Estados Unidos no existe un ejército de fiscalizadores, pero sí las sanciones son severas. No, claro, y además, digamos, cumplir esas sanciones. Porque en Chile muchas veces te sancionan y no se cumplen las sanciones. Entonces, mira, y esto, ¿qué es lo que te está demostrando? La señora Dorothy, que ha pasado a ser una especie de emblema de la fiscalización, sí. Bueno, ella dijo que habían 25.000 personas habían usado o abusado de licencias médicas, sí. ¿No es cierto? Sí. Y la mayoría recaía en los municipios que atendían salud y educación. Ahí se centraba el foco. Y bueno, ¿y cuántos municipios han hecho el trabajo de aplicar las sanciones sugeridas por la Contraloría? Son muy pocos los que han aplicado las sanciones. Estamos en el tiempo ya de pedirle a la señora Dorothy Pérez que transparente los municipios que están cumpliendo con la normativa. Y los servicios públicos, porque además tú tienes 15.000 que pertenecen a las Fuerzas Armadas. Estamos hablando de la Armada, estamos hablando del Ejército, estamos hablando de Fuerza Aérea, estamos hablando de Carabineros, de Gendarmería, de la PDI, 15.000. Entonces, ¿quién está haciendo los sumarios ahí? Segundo, bueno, y los 85.000 que detectaron el mismo suceso en el sector privado. ¿Esto corre solamente para el 2024? ¿El 2023, 2022 y 2021? Bueno, los antecedentes, por lo menos que lo más probable que en esos años, acuérdate que estábamos en pandemia, no, sí. Pero es evidente que post pandemia las licencias aumentaron significativamente. Y en segundo lugar, también hay que ser sincero y transparentar de que post esta noticia las licencias bajaron sustantivamente. Es decir, había un abuso. O sea, y tiene un poder sanador único, sí. La señora Dorothy Pérez. Con respecto al tema del presupuesto, ¿Boric va a dejar dinero para el gobierno entrante o es parte del mito y la discusión política? Tiene todo el marco presupuestario disponible el gobierno. ¿Pero van a estar los recursos? Todos los recursos necesarios. Salvo eso, la glosa esta del... No, pero es que eso más bien una discusión marginal. Si te dejan 600, 300, 400 millones de dólares de libre disponibilidad. Y a eso se le puso la glosa republicana. Claro. No, o sea, lo demás está todo financiado. Es decir, además, todo gobierno tiene la facultad legal de hacer las modificaciones presupuestarias que estime pertinentes. Eso pasa con los servicios públicos, con los municipios y por lo tanto, y con el presidente de la República, sin duda, si él quiere hacer una modificación presupuestaria, también la puede hacer. ¿El gobierno de Boric sobreendeudó el país en este último tiempo? No, porque está dentro de los márgenes que, de hecho, bajó. Pues nosotros teníamos una deuda de un 42,5% y bajó a un 41%. Verán, es poquito. Créeme que ese 1, y tanto es significativo. ¿Volvería a votar por Boric usted o no? Depende de las condiciones que... Depende del que esté al frente. Claro, o sea, yo voté... ¿Kaiser o Boric? Kaiser no, yo no votaría por Kaiser. Ya. No. O sea, no estoy en los extremos. Ya. No, para nada. Yo creo que... Mira, hay otro dato aquí curioso, porque una de las críticas que se le hacía a Boric es que este cabro no tiene título profesional, que es un egresado de Derecho, ¿cierto? ¿Ah? Bueno, el nombre que tú haces mención parece que pasó por la universidad, pero por fuera, y por varias universidades, pero nunca sacó una carrera. Primera vez en la historia, si él llegara a ser presidente de la República, tendríamos con uno con cuarto medio. ¿Es bueno el péndulo en política, esto de que le toca ahora un gobierno de derecha o de centro derecha? No es bueno. Mira, a ver, yo lo debería de la siguiente. La historia demuestra que cuando hay estabilidad política y cuando hay continuidad en las políticas, los países progresan y se desarrollan. Si nosotros tuviésemos una estabilidad en las políticas centrales, contundentes o permanentes en el tiempo, si hay consenso en eso, independientemente del gobierno que asuma, no habría ningún problema. Pero si tú estás cambiando cada 4 años las políticas públicas, eso es un desastre. ¿Hay que aumentar los niveles de supervigilancia sobre el Estado? O sea, yo no sé si supervigilancia, pero yo creo que la Contraloría debe cumplir su rol
de fiscalización. Con diente, hay que darle diente a la Hay que Contraloría. darle diente, de tal forma que efectivamente la gente sienta de que los recursos públicos hay que cuidarlos y hay que administrarlos bien, y que los recursos públicos requieren mayor eficiencia a lo mejor que en el sector privado. Porque aquí uno ve cosas o escucha de funcionarios públicos a través del sistema Chile Compras, por ejemplo. Hoy día había que comprar computadores que costaban el doble de lo que un muy buen computador podía comprarse en una empresa como... ¿Sabes por qué se produce eso? Porque Chile es un mercado muy chico y se produce el monopolio. Y los tipos se ponen de acuerdo en hacer las ofertas. Entonces el Estado dice, yo dispongo de X cantidad para comprar X cantidad de computadores, y como se conocen, como dijo un gran economista norteamericano, ni siquiera chileno, bueno, aquí el culo de Toby. Todos los economistas o todos los grandes empresarios estudiaron en el mismo colegio. Todos se conocen, se ponen de acuerdo, y por lo tanto ahí tú tienes un problema. El mercado no es perfecto, y como no es perfecto se producen los abusos. Y un objeto que cuesta, no sé, por 100, tienes que pagar 130 porque simplemente es la única oferta que llegó. Bueno, estamos ya finalizando, ha pasado el tiempo. Bernardo, tus descargos. Bueno, yo creo que como estamos en proceso de discusión del marco presupuestario 2026, yo llamaría a nuestros parlamentarios a ser responsables y poner el foco en aquellas cosas sustantivas. ¿Y cuáles son esas cosas sustantivas? Salud, educación y vivienda. Necesitamos más recursos para esos tres ámbitos y sobre todo obras públicas. Poner el acento en aquellas cosas que de verdad nos importan a los chilenos. Mejor salud, mejor educación, mejores viviendas, pero también mejor infraestructura para todo el país, de tal forma de que tengamos un país mucho más competitivo en el concierto latinoamericano, y también para salir con nuestros productos de mejor calidad hacia el exterior. Es decir, a los señores parlamentarios, llamarlos a que pongan en el foco en estos 4 temas, y también, sin duda, atender aquellas cosas que son urgentes, como son el tema de seguridad. Esos son los ámbitos en los cuales debería el marco presupuestario centrarse. Bien, ahí estaban los descargos entonces de Bernardo Candia Enríquez, quien hace un llamado a los parlamentarios a adoptar una actitud proactiva en torno a la discusión del marco presupuestario, con temas y ejes bastante clarificadores en torno a lo que son las urgencias para una ciudadanía que espera de sus parlamentarios una representación eficiente y eficaz en el marco de esta discusión, cuyas cifras ya comienzan a conocerse a través de los medios de comunicación. Nosotros nos despedimos, no sin antes recordar que el día de ayer viernes se lanzó el libro Vivir en Plenitud del doctor en teología y pastor Genaro Bamondes Urrutia, que con 50 años de pastorado es su 6º libro que presenta, donde se entrega una visión clara de lo que es avanzar en la vida y caminar en la vida tomado de los principios que deja la Sagrada Escritura. Felicitaciones al pastor Genaro Bamondes, así que le damos las gracias por haber estado con nosotros. Bernardo, muchas gracias también por compartir. Gracias a ti, Claudio, y ojalá la gente pueda opinar con respecto a los temas que hemos conversado durante este día. Perfecto, muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.